esta plática. Acaban de escuchar el cintillo, la grabación que nos dice que ya se va a comenzar a grabar esta capacitación. Sean bienvenidas a cada una de las asistentes que está con nosotros el día de hoy, siendo 6 de agosto de 2021. Vamos a dar inicio a esta capacitación que tiene por nombre La situación actual de Cuba. Antes me gustaría presentarles al doctor José Antonio Hernández Macías y les voy a platicar un poco de él, que nos acompaña el día de hoy. Es doctor en estudios latinoamericanos por parte de la UNAM, es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, o también como se conoce con sus siglas, CIALC, de la UNAM desde 2016. Ha sido investigador invitado en el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y ha realizado estancias de investigación en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón desde hace 10 años. Ha sido conferencista en universidades nacionales e internacionales como la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, y la Universidad de Megatrend de Serbia. Es autor de diversas publicaciones científicas y de una amplia variedad de artículos en revistas nacionales e internacionales. Y me gustaría agregar que su más reciente libro de autoría propia se titula La política exterior de Colombia y Venezuela en el Caribe, visiones encontradas, el cual se encuentra en proceso de publicación por parte del CIALC UNAM. Y como ven, tenemos un ponente internacional, un ponente que conoce parte del mundo y que nos viene a compartir ahora una de las situaciones que sigue de qué hablar, que es la situación que tiene Cuba. A continuación, cedo la palabra a nuestro ponente, doctor Antonio. La plataforma es toda suya. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis Francisco. Muchas gracias a Maribel por la invitación y gracias a ustedes, ¿no? Por regalarnos estos minutos de su tarde para escuchar sobre ese tema. Como ya lo mencionó bien Luis, esta tarde voy a platicarles un poco sobre un balance actual de lo que sucede en Cuba. Eh, Antes de empezar con el tema principal, me gustaría platicarles que este es un tema que, si bien no es mi línea de investigación principal, la cual gira alrededor de Colombia y Venezuela, Cuba es un país que siempre me ha apasionado. Siempre he tenido un gran interés por lo diferente que es a nuestro país, ¿no? Y en general a la mayoría de los países occidentales. Bueno, y también antes de empezar directamente a hablar sobre este balance actual, yo creo que es importante dar un pequeño contexto, ¿no? Algunas cuestiones generales acerca de la isla, tanto geográficamente como históricamente, para después aterrizar ya en el aspecto que vamos a tratar esta tarde, que es justamente qué está pasando en la actualidad con ella. Bueno, como vamos a empezar un poco con las características generales, sobre todo características geográficas. ¿Dónde se ubica? Cuba se ubica en lo que se conoce como el Caribe. Eh, Pertenece a esta zona. Hay muchas definiciones de lo que es el Caribe, ¿no? Y hay muchos conceptos. Por ejemplo, normalmente se le nombra al Caribe a todas las islas que se encuentran bañadas por el Mar Caribe. Esa es una de las definiciones más admitidas. Por otra parte, hay otras concepciones, por ejemplo, la del Gran Caribe, que el Gran Caribe se refiere no solamente a las islas, sino a los estados territoriales, a los estados del continente, que también tienen costa con este mar. Es decir, en esta concepción del Gran Caribe, incluso entran países como el nuestro, como México, ¿no? Por tener una frontera con el Mar Caribe, ¿no? Tenemos una amplia zona costera que baña el Mar Caribe, y también entran los países de Centroamérica, como lo vemos en el mapa. Ahí tenemos a Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Panamá, y dos países sudamericanos que son sumamente importantes tanto para Sudamérica como para esta zona del Caribe por el peso que tienen, por lo que representan, no nada más económicamente, sino incluso son países que son de un amplio tamaño territorial, con gran población, ¿no? Que es Colombia y Venezuela.
Bueno, Cuba se encuentra en esta parte, delimita o tiene frontera con la Florida al norte. Ustedes no sé si han escuchado esta clásica frase de que se encuentran a 90 millas, que hay un lugar al sur de Estados Unidos en donde incluso en la noche se pueden ver las luces de La Habana, ¿no? Entonces, tenemos una frontera al norte, también tiene frontera con nuestro país, desde la península de Yucatán, como vemos en el mapa. Es un espacio bastante corto, en donde en algún momento hubo comunicación marítima, ¿no? Algunos barcos salían de Yucatán para llegar a la isla de Cuba. Proyectos que se tienen planeado relanzarse. Eh, ya a nivel de islas, también tiene frontera al sur con Jamaica, que es uno de los países también más importantes por su tamaño y por su importancia económica en esta zona caribeña. Y digamos que al oriente hace frontera con una isla que fue llamada la Isla La Española, que en la actualidad está dividida con dos países, ¿no? Entre Haití y República Dominicana. Una isla también muy importante, no solamente en la actualidad, sino en la historiografía de América Latina, porque es el primer lugar a donde llegan los conquistadores españoles. Como algunas características generales, tenemos que la isla tiene una población total de 11.167.325 habitantes, esto en su último censo en 2012, y se caracteriza también por una esperanza de vida bastante alta si uno lo compara con la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Que es de 78 años. Más o menos el promedio en América Latina estamos por ahí entre 65 y 70 años. Entonces, me parece que es un dato bastante importante. Otro dato que lo pongo aquí por lo curioso que es cómo está conformada por grupos raciales, porque normalmente en las concepciones, yo creo que de la mayoría, se piensa que hay una mayoría de negros mulatos, ¿no? Y como vemos aquí no es así, ¿no? Por ejemplo, el grupo de personas de características blancos representa prácticamente el 65% del total de la población, ¿no? Esto, digamos que me pareció importante comentarlo. Bueno, ahora nos vamos antes de pasar al contexto geopolítico, les voy a platicar un poco sobre la cuestión histórica, ¿no? La isla prácticamente fue colonia española durante 400 años y fue hasta finales del siglo XIX que uno de sus líderes del movimiento independentista, que yo creo que la mayoría lo ha escuchado, es José Martí, este gran poeta latinoamericano, que incluso estuvo un buen tiempo radicando aquí en nuestro país. Comienza este movimiento independentista, ¿no? En donde trata de salirse de este control español. Digamos que el contexto en el que estaba era una España ya un tanto en declive, un imperio español que ya empezaba a tener algunos problemas con sus colonias, sobre todo en el continente americano, y por el contrario, Estados Unidos se encontraba en un franco proceso de expansión territorial, ¿no? Ustedes más o menos conocen la historia de cómo empieza desde la Luisiana, desde la Florida, a expandirse por todo el territorio primero y después con esta intención de expandirse hacia el sur, ¿no? Lo conocemos perfectamente con nuestro país, ¿no? Con la pérdida del territorio del norte, pero también trata de colonizar o trata de expandirse hacia el Caribe. Entonces, muy pronto, Estados Unidos ve la importancia que tiene Cuba para su estrategia, ¿no? Cuba, como vimos, está situado en una zona geográfica pues sumamente estratégica que es el Caribe, ¿no? No lo había mencionado, pero el Caribe es, digamos, como el Mediterráneo latinoamericano, ¿no? Es una zona en donde transita la mayoría del comercio internacional. También si tomamos en cuenta que en esta sección del Gran Caribe se encuentra el Canal de Panamá, pues nos damos cuenta que es una zona clave, estratégica y militarmente también. Entonces Estados Unidos, con esta intención de apoderarse de Cuba, le declara la guerra a España, ¿no? Lo que se conoce como la guerra hispano-estadounidense. Es curioso la forma en cómo lo hace, es debido a que uno de sus acorazados, que estaba muy cerca del puerto de La Habana, explota, el Maine conocido, y ya después se sabe que incluso es una operación de lo que se le llama la falsa bandera, que es una estrategia militar a nivel internacional, ¿no? Porque el mismo Estados Unidos explota su propio barco para tener un pretexto perfecto
para declarar la guerra a España y apoderarse de Cuba. Y es así, ¿no? Debido a este poderío creciente de Estados Unidos y al declive de España, pues muy pronto Estados Unidos resulta victorioso de esta guerra eh, hispano-estadounidense, en donde no solamente le quita la colonia de Cuba, sino incluso también logra apoderarse de Puerto Rico, que hasta el momento es un estado que se llama Estado miembro asociado, que al final de cuentas depende completamente de Estados Unidos, y en su momento de las Filipinas también. Bueno, Estados Unidos no toma como colonia a Cuba, deja que tenga cierta independencia. Sin embargo, en su constitución, en esta nueva constitución que se hace en Cuba, incorpora lo que se le llama la enmienda Platt, ¿no? Y la enmienda Platt, al final, lo que hace es otorgar los poderes, le otorga poderes extraordinarios a Estados Unidos sobre Cuba, ¿no? Es decir, todas las decisiones políticas que se toman en la isla tendrían que ser aprobadas por Estados Unidos. Bueno, ahora sí vamos un poco al contexto geopolítico. Tenemos que obviamente Estados Unidos ya después en el siglo XX no le interesaba que hubiera una intervención del polo por parte de la URSS en América Latina, ¿no? Estamos hablando de un contexto geopolítico de Guerra Fría, ¿no? Del 45 al 90, en donde, como ustedes saben, los dos países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos y la URSS, pues empiezan a repartirse de alguna forma el mundo. Entonces, pues Estados Unidos trata de afianzar esta influencia que tiene, sobre todo en el lado occidental, en América Latina y en el Caribe, ¿no? Entonces, Cuba va a ser uno de sus grandes objetivos. En el 52, por ejemplo, el jefe militar de Cuba, Batista, da un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, al que entonces era el presidente electo, Carlos Prío Socarrás, ¿no? Entonces se empieza a generar o empieza a, a funcionar una dictadura en Cuba dirigida por Fulgencio Batista. Esto provoca una resistencia en la sociedad, tanto sindicatos, movimientos obreros, incluso estudiantes empiezan a salir a protestar en contra de esta dictadura. A cambio, hay una fuerte represión, hay mucha gente desaparecida, muchos líderes, sobre todo estudiantiles, asesinados, y es en este contexto en que empieza a gestarse un movimiento para tratar de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. Este movimiento es liderado por el conocido Fidel Castro, ¿no? Que en un primer momento intenta hacer un asalto a un cuartel militar, el asalto al cuartel Montada en Cuba, pero fracasa en ese proyecto, es apresado. Sin embargo, debido a la fuerte presión social, no es, de alguna forma, no es ni asesinado, ni se deja encarcelado, ¿no? Lo que decía el presidente, lo que decide Batista en ese momento es lanzarlo exiliado, ¿no? Es sacarlo de la isla. Esa era la condición. Entonces, Fidel Castro llega a México y ya desde México empieza a organizar otra vez ese grupo de guerrilleros para intentar derrocar a Batista, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, conoce al Che Guevara, ¿no? Aquí en México empieza a prepararse para la guerrilla. Y es más en el 56 que 82 guerrilleros salen del puerto de Tuxpan de Veracruz hacia Cuba, ¿no? En este barco conocido como el Granma. Es pues interesante la historia porque después de tantos reveses, de tantas complicaciones, prácticamente son 20 guerrilleros los que llegan a la isla y empiezan a hacer su movimiento, ¿no? Ya más en el siguiente año, en el 57, después de diversas batallas, algunas ganadas, algunas pérdidas, empieza a acrecentar y empieza a darse a conocer a nivel internacional. A nivel interno, pues tenía bastante simpatía este movimiento. Yo creo que es una de las razones por las que puede triunfar y de alguna forma puede entrar triunfante en el 59 a La Habana, ¿no? En 59, este movimiento guerrillero llamado 26 de julio derrota al dictador Fulgencio Batista. A partir de ahí comienza lo que es muy conocido como la Revolución Cubana, ¿no? Esta revolución que ha tenido el gobierno, ha tenido el poder en Cuba prácticamente desde el 59 y hasta la fecha.
bueno, en esta cuestión internacional, en este contexto político, como les mencionaba, pues tenemos esta Guerra Fría, ¿no? Del 45 al 90, pero muy pronto, después de la llegada de la Revolución Cubana, empieza esta alianza importante entre Cuba y la Unión Soviética, ¿no? Prácticamente Estados Unidos empieza a levantar diferentes sanciones, diferentes, eh, digamos, hay diferentes repercusiones en contra de la isla debido al perfil político que tenía el gobierno de Fidel Castro, que si bien no había sido declarado un gobierno socialista inmediatamente que triunfa, sí empezaba a dar muestras de ese perfil, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen al llegar, pues es el nacionalizar las empresas que en su mayoría eran estadounidenses, ¿no? Entonces eso afecta, afecta a los intereses norteamericanos y empieza a tener una rivalidad importante, lo cual lanza de alguna forma sobre los brazos de la URSS a Cuba, ¿no? La cual lo hace su aliado. Más o menos para hablar en cifras y para tener como una perspectiva de esto, tenemos que antes del 59 Cuba tenía un comercio, exportaba el 75% de sus productos los exportaba hacia Estados Unidos y importaba el 70% de esos productos. Es decir, Estados Unidos era su mayor socio comercial y prácticamente de un momento a otro pierde ese socio comercial, ¿no? Es como si lo trasladáramos a nuestro país, como si de repente Estados Unidos nos pusiera un embargo, un bloqueo y no pudiéramos de alguna forma comerciar con nuestro socio comercial. Entonces, imagínense económicamente lo que eso implica. Es por esto que fue una oportunidad pues bastante bien aprovechada por la URSS para incrementar bastante su comercio con la isla, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, el azúcar, que era uno de los principales productos que llevaba a Estados Unidos, eh, los cambió de mercado y la URSS les compró todo ese producto que se vendía antes a Estados Unidos. Así tenemos diversos ejemplos, ¿no? Otra cuestión que me parece importante resaltar en de alguna forma en esta lucha entre cubanos y estadounidenses, es que ya muy pronto en el 61, Estados Unidos intenta recuperar la isla, digamos que arma a disidentes y mercenarios y los manda a pelear contra el gobierno cubano, ¿no? Lo que se le conoce como la lucha de Bahía de Cochinos, ¿no? En donde barcos estadounidenses llegaron y trataron de apoderarse de la isla. Sin embargo, al final fue un fracaso militar que muy pronto el gobierno cubano y sobre todo de la misma forma con la ayuda de la población, pues resultaron victoriosos, ¿no? Terminaron con el intento de destabilización. Bueno, vamos a lo que sigue. Ya nos adelantamos porque por cuestiones de tiempo no podemos profundizar tanto, ¿no? Pero sí es importante saber qué pasa en el siglo XXI, ¿no? A partir de 99, cuando llega Hugo Chávez al gobierno de Venezuela, comienza en América Latina toda una ola de gobiernos progresistas, por decirle de alguna forma, ¿no? Gobiernos de izquierda, que si bien no todos no había una hegemonía política, o no había homogeneidad, perdón, política, porque algunos eran pues más eh, radicales, ¿no? Algunos eran de corte socialdemócrata, pero sí la mayoría se caracterizaba por tratar de revertir las políticas neoliberales que permearon la región, sobre todo a partir de los 80 y 90 en América Latina, ¿no? La mayoría tenía un discurso en contra del neoliberalismo, la mayoría trataba de volver a darle esa fortaleza que se tenía en algún momento en América Latina al Estado, ¿no? Y la mayoría también tenía un discurso antihegemónico, ¿no? Antiimperialista, por decirlo de alguna forma, o sea, en contra de Estados Unidos. Aquí podemos identificar o poner ejemplos como el de Evo Morales en Bolivia, como el de Rafael Correa en Ecuador, el mismo Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, los Kirchner en Argentina, es decir, prácticamente el 80% de la población a mediados a mediados de la primera década del siglo XXI en América Latina estaba gobernado por gobiernos o por movimientos de izquierda, por decirlo de alguna forma.
También pasaba otra cosa bien interesante más adelante en Estados Unidos, que es la llegada de Barack Obama a la presidencia, el cual trató de implementar una política de alguna forma diferente hacia América Latina, ¿no? Un poco se alejó de esta visión que se llama de la zanahoria y el garrote, o sea, esta visión pues más injerencista, más militarista que tenían los gobiernos republicanos anteriores. Y si fue un poco diferente con América Latina, sí fue bastante diferente con Cuba, ¿no? Con Cuba inició todo un proceso de relanzamiento de relaciones, inició un proceso en donde incluso se volvió a abrir la embajada estadounidense en la isla, la cual de alguna forma tenía una ruptura de relaciones bilaterales y solamente había un encargado de negocios. Entonces se volvió a instalar la embajada y se trató de normalizar esa relación, ¿no? Se quitaron muchas, si bien no se quitó el embargo el bloqueo, sí se relajaron bastantes sanciones que había, ¿no? Por ejemplo, se empezó a dejar viajar a los estadounidenses a Cuba, se empezó a quitar la prohibición de las remesas, se empezaron a quitar restricciones acerca del comercio en ciertos rubros, entonces se relajó bastante y empezó a dar marcha atrás a toda esta política ya tradicional de Estados Unidos a Cuba. Y a nivel global empiezan a tener impacto, a tener presencia actores extrarregionales en América Latina. El ejemplo más, yo creo que más visible es China, ¿no? China económicamente empieza a tener bastante injerencia en la mayoría de los países, países como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Incluso países como Brasil, como Argentina. China empieza a tener toda una política, sobre todo a nivel económico, pues muy agresiva, ¿no? Empieza a invertir, empieza a generar préstamos, empieza a generar mecanismos de cooperación, etcétera, ¿no? Hay otros actores que también tienen un acercamiento, a lo mejor no tan importante como China, pero sí es importante, como Rusia, ¿no? A nivel militar, o por ejemplo como Turquía, el mismo Irán incluso, es decir, actores que normalmente no tenían presencia en la región, empiezan a tener bastante presencia. Y Cuba no escapa a esta tendencia, ¿no? Cuba de alguna forma empieza a tener un acercamiento importante con China y, por ejemplo, con Rusia, que en algún momento ahí se me fue esta parte de la historia que era importante, que fue la crisis de los misiles, ¿no? En algún momento la Unión Soviética puso misiles en Cuba para, de alguna forma, ellos aseguran que defender a la isla. Estados Unidos hacía lo contrario, lo acusaba de que eran misiles ofensivos. Digamos, cada quien tenía su parte o su visión de este proceso histórico, pero al final llegan de negociación Estados Unidos y la URSS, y la URSS quita los misiles, ¿no? Sin consultar al gobierno cubano. Entonces, de ahí empieza a haber, pues, diferencias, y todo acaba cuando se derrumba la URSS, ¿no? A finales de los 80, que entonces su aliado político, económico más importante de Cuba, pues prácticamente desaparece. Eso hace que se alejaran estas dos regiones, bueno, estos dos países. Entonces, en este siglo XXI empieza a haber nuevamente un acercamiento, ¿no? Más bien Rusia empieza a tener otra vez, o empieza a tratar de recuperar esa hegemonía que perdió décadas anteriores. Esto más o menos todo hasta los primeros 15 años del siglo XXI. Ya a partir del 2015, sobre todo con la llegada de Macri a Argentina, empieza a haber un cambio en la región, ¿no? Empiezan a llegar gobiernos de corte más conservador. Llegan gobiernos, de alguna forma, para situarlos políticamente, gobiernos de derecha, ¿no? Y entonces llega Macri, por ejemplo, a Argentina, en Chile llega Piñera, podemos hablar de países centroamericanos, ¿no? Que también en Honduras, después de un golpe de Estado a Manuel Zelaya, llega Lobo, que también es de un partido de derecha, y así empezamos a ver que hay un cambio político, del péndulo político en la región. ¿Y en qué momento nos encontramos ahora? En lo que yo llamaría de disputa regional, ¿no? Encontramos tanto gobiernos de derecha como de izquierda. Ya no hay un perfil, digamos, dado, o un perfil homogéneo de gobiernos en América Latina, porque podemos ver tanto gobiernos todavía de derecha como hablaba el de Piñera en Chile, pero empiezan a ganar nuevamente plataformas de izquierda, ¿no? Y en nuestro país creo que tenemos un buen ejemplo de esto. Acá estamos con Obrador, pero también recientemente el MAS con Arce recupera el gobierno en Bolivia. Recientemente gana en Perú, por ejemplo, que era un país que
tenía bastantes décadas de no tener un gobierno de izquierda, gana un profesor, Castillo, me parece que la semana pasada le dan ya la victoria oficial, y entonces tenemos pues una región fragmentada, ¿no? Gobiernos de distintos tipos, lo cual se ve bastante reflejado pues en estos esquemas de integración, en estos esquemas como la CELAC, como los mismos, la Organización de Estados Americanos, la OEA, Alianza del Pacífico, incluso el Mercosur. Es decir, nos encontramos a nivel regional pues bastante fragmentados. ¿Y esto cómo incide en Cuba? O cómo lo aterrizamos a lo que estamos platicando. Bueno, Cuba obviamente en esta primera ola de gobiernos progresistas, en este relanzamiento de relaciones con Obama, en este acercamiento con actores extrarregionales, pues tiene bastantes, por decirlo de alguna forma, bastantes beneficios económicos, ¿no? Tiene una estabilidad social bastante importante, empieza a crecer económicamente, eso y acompañado de algunas medidas internas que ahorita vamos a platicar, hace que salga de lo que se le llamó como el periodo especial que fue en los 90, en donde existe una crisis realmente profunda, ¿no? Una crisis pues de tamaños que no podemos ni siquiera compararla con la que vive actualmente. Todo este contexto internacional pues le brinda bastantes posibilidades, empieza a incrementar su comercio con diferentes regiones, empieza a haber inversiones de países que antes no las tenía, como Brasil, por ejemplo, el Brasil de Lula, Venezuela no se diga, ¿no? Se convierte en sus aliados principales, empieza a generar esquemas de cooperación en donde recibe petróleo venezolano, que era tan importante para la economía de Cuba y de lo que carece, ¿no? Entonces Venezuela empieza a lanzar petróleo, y así, ¿no? Tenemos varios ejemplos en donde se puede verificar que eso le da una estabilidad económica y social muy importante a la isla en estos primeros 15 años. Sin embargo, en este cambio, en esta restauración conservadora, como lo llamo, pues sucede todo lo contrario, ¿no? Estos países que de alguna forma habían estado apoyándolo, pues empiezan a cambiar sus políticas. Por ejemplo, Brasil, pues deja de invertir en la isla, Brasil deja de acudir a sus médicos que ya tenía en el país sudamericano, y no se diga lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Llega Donald Trump y cambia completamente esta relación con la isla. Todos los avances que se habían hecho, no solamente los revierte, ¿no? Sino que empieza a implementar incluso sanciones mucho más fuertes. Empieza otra vez esta política pues bastante hostil en contra del país cubano, no del país caribeño. A nivel interno, ¿qué sucede? Bueno, esto que hablé sobre como el contexto geopolítico, contexto internacional, yo creo que lo podemos relacionar perfectamente con lo que pasa a nivel interno. A nivel interno, por ejemplo, empieza ya desde hace aproximadamente 15 años una adecuación del modelo económico, ¿no? Cuba se da cuenta que con su modelo que inicia el siglo XXI no puede seguir subsistiendo, ¿no? Tiene que hacer cambios, tiene que adecuarse al contexto internacional. Y entonces empieza a lanzar una serie de proyectos bastante interesantes. Por ejemplo, esto del trabajo de lo que les llama cuentapropismo, ¿no? Que es el trabajo de cuenta propia. Anteriormente en Cuba no podías tú tener tu propio negocio, no sé, si tú sabes cortar el pelo, no podías tener tu barbería, ¿no? Todo era un modelo económico centralizado, planificado, estatal. Entonces empieza a haber bastantes rectificaciones. Por ejemplo, se empiezan a dejar que la gente tenga sus negocios en sus casas, que si sabe arreglar zapatos, pues tenga sus propias zapaterías, y que existan los paladares, que de alguna forma son como restaurantes, que empiece a poner sus propios, por decir de alguna forma, hoteles, ¿no? Que es como renta de habitaciones para los turistas. Entonces empieza a crecer bastante los negocios por cuenta propia. También empiezan a poderse vender las casas, los coches, ¿no? Anteriormente era imposible hacer eso, pero ya en la actualidad, pues uno si su propia casa puede cambiarla, puede rentarla, puede venderla, ¿no? Igual con los autos es lo mismo, es decir, estaba tratando de pasar a una economía más mixta. También
hay una unificación monetaria, lo cual es un punto bastante importante e interesante, sobre todo porque existían dos monedas, ¿no? Una prácticamente para el turismo, una moneda fuerte, por decirlo de alguna forma, el PUC, que era que equivale a lo que vale $1, y por otra parte una moneda nacional, y la moneda nacional pues estaba bastante devaluada comparada con el dólar, es decir, un peso cubano, un peso nacional, valía más de 25 pesos cubanos, valía un CUC, ¿no? Y pues a los trabajadores del Estado, a los trabajadores, los salarios en Cuba se pagaban con peso cubano, ¿no? Entonces empezaba a incrementar bastante las diferencias, la desigualdad empezaba a aumentar bastante, y un poco para paliar esto se lanzó este proyecto de unificar una misma moneda, ¿no? El cual acaba de entrar este año apenas en funcionamiento. Y bueno, no nada más estaba esta adecuación a nivel económico, también se hacen bastantes adecuaciones a nivel político. Tanto así que el año pasado se promulga una nueva constitución. Una constitución que tiene novedades, que tiene cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, se empiezan a aceptar las asociaciones civiles, que antes no eran aceptadas dentro del sistema político cubano, se empiezan a generar derechos, por ejemplo, una mayor transparencia, por ejemplo, se empieza a aceptar a las familias de diversos tipos. Es decir, trata de generar a nivel social y a nivel político también una adecuación a los nuevos tiempos, ¿no? Hay un cambio importante en ese aspecto. Y en esta nueva constitución también hay cambios como la renovación de cuadros. Yo creo que se estaban dando cuenta o se daban cuenta que este es un problema en América Latina trascendental. Estos gobiernos de los que se hablaba de la primera ola en los primeros 15 años, yo creo que fallaron al no darse cuenta que tiene que haber forzosamente, para perdurar un proyecto político, una renovación de cuadros, ¿no? Es decir, pareciera que los líderes tendrían que estar toda la vida ahí si se quisiera que persistiera este proyecto político. Porque a la hora de crear nuevas elecciones o de que se aplicaran nuevas elecciones, eran difícil las personas los líderes que estaban atrás, ¿no? Prácticamente eran ellos. Y eso lo vemos, por ejemplo, como les platiqué, con el mismo Lula, con el mismo Chávez, con el mismo Correa, es más, el mismo Evo Morales, ¿no? Que trató también de renovar su constitución para poder reelegirse indefinidamente. Entonces, Cuba se da cuenta de eso y trabaja bastante en esto que se conoce como la renovación de cuadros políticos. Estaba en esa transformación cuando llega el contexto de pandemia, ¿no? Nosotros pues conocemos perfectamente de qué trata este contexto, de qué va a nivel global. Prácticamente hay un retroceso económico pues muy, muy fuerte, hay implicaciones también sociales muy, muy amplias, pero Cuba tiene sus propias particularidades. Yo creo que, por ejemplo, Cuba ha podido sortear, sobre todo si lo vemos en la cuestión de salud y en el nivel social, bastante bien este contexto de pandemia. Si uno ve los números, es de los que menos infectados tienen, y no se diga, por ejemplo, las tasas de mortalidad, ¿no? Son súper bajas, no nada más si se le compara con América Latina, sino a nivel global. Son bastante bajas. Esto se debe a muchas cosas. Un poco, por ejemplo, el contexto social cubano es bastante diferente a cualquier otro contexto. Por ejemplo, allá es complicado viajar entre provincias, o sea, entre ciudades y ciudades. Eso hace que haya poco movimiento social, entonces, por lo tanto, puedes identificar bastante bien, digamos, o saber cómo mitigar, ¿no? Las infecciones. También el sistema de salud cubano pues es bastante reconocido a nivel internacional. Tienen un sistema de salud que se preocupa más por prevenir que por paliar ya lo que existe. Entonces, en ese aspecto me parece que lo ha hecho bastante bien. Otra cuestión importante es el tejido social, ¿no? Es un tejido mucho más grueso que en la mayoría de los países latinoamericanos. Es muy importante la forma en cómo se organizan socialmente. Existen lo que se le llama los comités de la revolución, que entonces si algo le pasa a alguien, inmediatamente se sabe, inmediatamente hay comunicación entre todos, y entonces eso hace de alguna forma una excepcionalidad cubana. El otro aspecto que me parece positivo de esto es que debido a sus avances, sobre todo farmacéuticos, ha podido desarrollar
especialmente 3 vacunas, ¿no? Es decir, a nivel mundial se tiene más o menos un registro como de 200 vacunas, pero en las pruebas a nivel 3, por ejemplo, solamente se tienen contabilizadas más o menos como 25 vacunas. Y entre esas 25, 3 hay que son cubanas, que son la Soberana 2, la Abdala y la Mambisa. Son vacunas, me parece como bastante interesantes. Son los únicos países de América Latina que tienen ya en esos niveles su propia vacuna. Y sobre todo, pues son vacunas que son pensadas no tanto con fines de lucro o no son creadas por farmacéuticas de alguna forma comerciales, ¿no? Sino ahí funciona de alguna forma transversal, que el Estado es el que las produce. Sin embargo, este contexto de pandemia, lo que también fue en Cuba fue un catalizador de la crisis económica y social que se vivía. Un catalizador como en la mayoría de los países latinoamericanos y en especial los caribeños, por distintas razones. Una de las principales es que Cuba depende bastante o tiene un gran porcentaje de su dependencia económica del turismo, ¿no? Y obviamente el contexto de pandemia hizo que se cerraran las fronteras, que no hubiera llegada ni salida de turistas. Por lo tanto, ha sido un revés muy, muy fuerte en la economía cubana la, la, este cierre, ¿no? Esta falta de turismo, ¿no? Y si a esto le añades, por ejemplo, estas sanciones que otra vez, por ejemplo, Estados Unidos ya no deja mandar remesas o si las deja mandar es más o menos los últimos números que le he leído es que estaban en que si tú quieres mandar $100 a un familiar cubano, pues al final tienes que pagar más o menos como $145 para que le lleguen esos $100. O sea, son tasas bastante altas y si no, es una prohibición total de remesas. También pues el impedimento de que cualquier tipo de empresa que tenga alguna filial o que tenga algún interés económico en Estados Unidos pueda tener negocios en la isla. Los bancos es lo mismo, el comercio, la logística y el transporte del comercio es igual. Si algún buque llega, por ejemplo, a Puerto de La Habana, tiene prohibido entrar al puerto estadounidense 6 meses. Es decir, todo este tipo de sanciones económicas unilaterales por parte de Estados Unidos. Si a eso le añades este contexto de pandemia en donde por parte del turismo, por parte de las remesas y sin duda también una mala planificación económica, una mala administración por parte del gobierno cubano, pues genera un caldo de cultivo social que se traduce o que impacta en lo que vimos el pasado 11 de julio, ¿no? El 11 de julio pasado vimos manifestaciones de todo tipo. Es decir, no son ni las manifestaciones que dice el gobierno cubano que en su totalidad son financiadas y violentas y que son ilegítimas, etcétera, pero tampoco son las manifestaciones que han puesto los medios de comunicación, sobre todo en nuestro país o incluso en Estados Unidos, en donde todas o todos los que salieron a manifestar son realmente pacíficos o que tienen un interés realmente social en Cuba, ¿no? Es decir, había una mezcla de ambas cosas. Hay muchos sectores que sus demandas son bastante legítimas. Hay un sector de oposición cubano dentro de la isla que ya tiene años, sobre todo muy ligado a los jóvenes, ¿no? Ya tiene años que están pidiendo cambios sociales y económicos. Sin embargo, la diferencia es que esto lo hacen dentro de las instituciones cubanas y también hay un sector que es obviamente financiado por Estados Unidos, un sector bastante violento, ¿no? Que vimos algunas escenas, bueno, si uno se salía un poco de los medios tradicionales de comunicación, unas escenas en donde trataban de prender puestos de la policía, donde incluso atacaron algunos hospitales o medios de transporte, ¿no? Transporte público. Es decir, hay una mezcla de ambos, ¿no? ¿Qué pasó este día en una población que está más o menos a 2 horas de La Habana? Se llama San Anteo de los Baños. Se empezaron a registrar en la mañana, pues, manifestaciones sociales, ¿no? Fue importante porque fue una magnitud considerable para la experiencia cubana. Es decir, si uno de repente compara la magnitud de estas manifestaciones con lo que hubo recientemente en Colombia o con Chile, el mismo Ecuador, o el mismo Perú, por ejemplo, también hace poco, cuando todavía el tribunal no
no daba oficialmente resultados presidenciales, pues vemos que son bastante pequeñas. Sin embargo, para la experiencia de la isla, para lo que ha sido históricamente el movimiento social dentro de la isla, son pues bastante considerables, ¿no? Entonces, como les menciono, de alguna forma hay una mezcla de peticiones, hay una mezcla de razones por las cuales la gente salió a manifestarse. Acá también hay que darle un contexto porque ya desde hace meses atrás, pues sobre todo a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos que existen también en Cuba, es decir, no solamente se tiene acceso a los medios oficiales, eh, pues había sostenido una campaña, ¿no? de colapso, de caos sanitario, sobre todo de falta de medicamentos, que ha ido generando pues un ambiente propicio para estas manifestaciones, ¿no? Y como les digo, o sea, no es que no exista, claro que hay falta de, sobre todo de suministros médicos, hay una escasez alimentaria, por ejemplo, es decir, de alimentos básicos. Cuba, hasta la fecha, importa, por ejemplo, el 70% de los alimentos que consume su población. Es decir, es bastante vulnerable o depende bastante de los alimentos que importa. Entonces, al presentarse una situación de crisis, pues se ha reducido bastante lo que se ha podido comprar, ¿no? Entonces, por lo tanto, empezamos a ver cada vez más filas, más, pues más dificultad para conseguir ciertas cosas básicas. Bueno, vamos cerrando para que yo pueda escuchar sus intervenciones. Siempre es interesante intercambiar puntos de vista. ¿Qué puedo yo hablar sobre las reflexiones finales? Bueno, yo creo que aquí ha habido bastantes errores, tanto por parte del gobierno cubano como por parte del gobierno estadounidense. Porque al final de cuentas no se puede solamente explicar lo que pasa en Cuba por cuestiones internas, ¿no? Siempre Cuba, a pesar de ser una isla, no está, como el nombre lo dice, aislada, ¿no? Tiene bastante presencia internacional y el contexto internacional afecta lo que pasa a nivel interno. Bueno, me parece que Cuba ha tenido el error de no prever bueno, en un primer momento de no saber o de no haber leído bien este cambio de gobierno en Estados Unidos, ya que la mayoría de las personas dentro del gobierno y los académicos cubanos preveían que con la llegada de Joe Biden iban a cambiar estas sanciones, iban a cambiar estas hostilidades. Y no ha sido así, ¿no? O sea, tenemos desde enero a Joe Biden en la presidencia y no ha habido ningún tipo de cambio en lo sustancial en la política exterior hacia Cuba por parte de Estados Unidos. En los discursos han mencionado que van a revisar estos cambios, que se van a pensar, que se van a analizar, etcétera, pero en la práctica no ha sido de ninguna forma así. Entonces yo creo que de alguna forma el gobierno cubano se relajó y pensó que iba a haber cambios importantes, o que porque recordemos también que Joe Biden fue vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, ¿no? Entonces, yo creo que preveían que iba a volver a lanzar una política de acercamiento incluso con la isla. Y no ha sido así, ¿no? Ha tenido bastante fuerza el lobby, sobre todo de la Florida. Por ejemplo, a mediados de año va a haber, va a haber elecciones en la Florida y pues Joe Biden sabe perfectamente que necesita de ese estado para seguir manteniendo, digamos, de alguna forma, presencia de su gobierno, ¿no? Entonces, y eso sumado al lobby que ya fue heredado de alguna forma de Donald Trump, pues hay una fuerte presión para que no exista ningún tipo de cambio en esa política estadounidense. Entonces, al prever o al no prever esta continuidad, el gobierno cubano me parece que ha tenido un error y ha relajado bastante sus funciones, sobre todo de inteligencia, ¿no? Que es bastante conocido porque se sabe perfectamente que teniendo a un vecino tan poderoso, sobre todo para Cuba, como Estados Unidos, queriendo en todo momento llevar a cabo un cambio de gobierno, pues al final de cuentas la inteligencia estadounidense nunca descansa, ¿no? Entonces, me parece que esta capacidad que tiene Estados Unidos para socavar la revolución desde afuera, con este embargo que es a partir de la ley Torricelli y la ley Helms-Burton, no ha cesado, ¿no? Por lo mismo, esta promoción de la disidencia, pues ha sido bastante activa.
ha, la ha mantenido bastante activa, ¿no? Y por parte de Estados Unidos, me parece que también ha subestimado bastante a su rival, ¿no? En este caso, a Cuba. Ellos pensaron que iban a poder aprovechar de mejor forma, por ejemplo, este cambio de gobierno al salir Raúl Castro del poder. De alguna forma, en un primer momento, yo creo que bastantes analistas vaticinaban que cuando Fidel Castro dejara la presidencia de Cuba, iba a sucumbir de alguna forma el gobierno cubano, o si no, por lo menos iba a haber fuertes tensiones dentro de él. Y no fue así, ¿no? Yo creo que en ese sentido el gobierno cubano fue inteligente para poder ir poco a poco haciendo este cambio entre Fidel y Raúl. Después llegó Raúl y entonces lo mismo se vaticinaba, de que una vez que el apellido Castro dejara el gobierno cubano, iba a haber implicaciones bastante importantes a nivel social. Y tampoco fue así, ¿no? El año pasado el presidente Díaz-Canel tomó la presidencia y no hubo ningún tipo de levantamiento social ni grandes protestas, etcétera. Entonces, en un primer momento yo creo que subestimaron a Cuba en ese aspecto, ¿no? Porque pensaron que iba a haber cambios importantes con Díaz-Canel. La otra cosa a la que le apostaron es a la falta de experiencia, por ejemplo, de una persona como Díaz-Canel, que de alguna forma, si uno lo compara con las edades que tienen los líderes cubanos, pues es una persona joven, ¿no? Y también no fue así, ¿no? Al final Díaz-Canel ha tenido todo un recorrido a través del Partido Comunista Cubano, lo cual ha hecho que en sus posiciones siempre respalde y lo haga dentro de su proyecto político, ¿no? Que es la Revolución Cubana, el socialismo cubano. Entonces, no hubo un cambio importante con Díaz-Canel. Y por último, me parece que Estados Unidos en este 11 de julio no prevé cómo sería la reacción del pueblo de Cuba, ¿no? Me parece que hay una, una doctrina importante a nivel interno, lo que ellos ya le llaman como la guerra de todo el pueblo, porque los que salen un poco a respaldar y los que salen a contener estas protestas son la misma población. Yo creo que el gobierno estadounidense tenía o tenía previsto que hubiera una represión por parte tanto de la policía o de los militares en Cuba, ¿no? Que sería un pretexto perfecto para de alguna forma tener una injerencia o intervenir de forma más directa, ¿no? Y no fue así. Es decir, si uno se pone a ver las imágenes de ese día, ve que si hay una represión, por decir de alguna forma, del gobierno cubano sobre todo hacia los manifestantes violentos, pero es una represión muy al estilo del socialismo de los 70, 80, es decir, una represión donde te anulan políticamente, una represión en donde te tienen de alguna forma más controlado, pero no son las imágenes que nosotros tenemos muy claras, no nada más porque han sucedido en nuestro país, sino porque recientemente han sucedido en varios países de América Latina, en donde ves a las tanquetas de agua, en donde ves a las balas de goma, en donde ves a los gases lacrimógenos, en donde ves a los quemados prácticamente vivos, ¿no? Es decir, una represión realmente violenta por parte del Estado. Entonces yo creo que al final esta cuestión se va a definir como en la guerra de conciencia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los jóvenes ahora ya no son esa generación que vivió ese triunfo de la revolución a finales de los 50, que estaban completamente comprometidos con este proyecto político, ¿no? Es decir, estos jóvenes buscan nuevos horizontes, tienen diferentes objetivos y al final yo creo que como para cerrar, lo que me gustaría dejar como reflexión final es que aquí se está dando una lucha de dos proyectos, ¿no? Bastante diferentes. Por una parte, un proyecto, digamos, de alguna forma socialista, que busca más bien el bien común, no sé, la igualdad de oportunidades, etcétera. Y por otra parte, pues está este proyecto más ligado a visiones pues capitalistas, ¿no? Que el interés, pues es digamos, las cuestiones liberales, el individualismo, ¿no? El consumismo. Y en ese proyecto, en esa lucha de estos proyectos es como se va a definir el futuro de Cuba.
Muchísimas gracias, Antonio. Me gustaría eh, tomar la palabra para ceder la palabra a alguna de nuestras asistentes, alguna mujer lila que quiera vertir su opinión, alguna reflexión de esta situación que está viviendo Cuba y este cambio constante que ha tenido durante todos estos años. Igual a mí sí me gustaría hacer una pregunta. A tu consideración, Antonio, ¿qué factores propiciarían este levantamiento del bloqueo o los bloqueos que tiene Cuba? ¿Qué haría falta? O sea, ¿falta apoyo de otros países, un cambio rotundo interno de Cuba o que Estados Unidos desista de Cuba? Sí, es bien interesante tu pregunta, aunque es el hilo negro de las cosas, me Uh parece. -huh. Mira, en la Asamblea de Naciones Unidas, cada año se vota en contra del bloqueo, ¿no? Más o menos llevan, no recuerdo el número exacto, pero más o menos 30 años o 30 votaciones seguidas, en donde hay una mayoría apabullante a favor de que se elimine el bloqueo. Normalmente los que votan que no se elimine son Estados Unidos e Israel, o Estados Unidos y a veces una isla de esas que dependen completamente de los estadounidenses. Este año me parece que incluso por ahí el que se va de banda y el que apoya a Estados Unidos en esa votación es Brasil, ¿no? Con Jair Bolsonaro, que pues conocemos qué perfil tiene un presidente de este tipo. Es bastante complejo, pero no por eso imposible. Por ejemplo, en estas últimas semanas, eh, Obrador sale a mencionar que, pues, para si se quiere ayudar a Cuba de verdad, se debería de abogar en contra del bloqueo, ¿no? Y me parece que es interesante lo que plantea, porque incluso desafiando un poco este bloqueo, lo que hace es lanzar ayuda humanitaria hacia Cuba. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo que lo mismo hace Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que en este proceso que estamos viviendo, que muchos académicos le llamamos de transición hegemónica, es decir, Estados Unidos está dejando de tener esa hegemonía que tenía hasta hace unos años, pero no por eso lo hace menos peligroso, al contrario, al perder esta hegemonía me parece que esto que está lanzando estos proyectos, sobre todo hostiles en América Latina, pues son una prueba muestra que quiere recuperarla, pero a la mala, ¿no? Es como, de alguna forma, lo que aquí llamamos patadas de ahogado, ¿no? También no es falso si digo que sería un proceso corto, ¿no? Estados Unidos sigue siendo una de las mayores economías, militarmente nadie se le puede equiparar, ¿no? Ni China, por ejemplo, con todo lo que está avanzando China, menos Rusia, etcétera. Pero sí, yo creo que influiría bastante, por ejemplo, el contexto que platico latinoamericano nuevo, digamos, contexto de disputa, en donde países como México, el mismo Argentina, que se ha vuelto un aliado importante en América Latina para México, o por ejemplo el año que viene elecciones en Brasil, en donde tiene muchas posibilidades de regresar Lula, gobiernos de este tipo aboguen por eliminar el bloqueo y si no se elimina de alguna forma, sí traten de o hacer lo que se hizo con Obama, ¿no? De un poco matizarlo y sobre todo que ellos mismos puedan apoyar o puedan tener algún tipo de injerencia para minimizar el impacto del bloqueo en Cuba. En Cuba se estaba hablando del tema de Brasil ahorita que lo menciono, se estaba haciendo un puerto bastante importante para el Caribe, que era el puerto de Mariel, en donde había inversiones importantes brasileñas, ¿no? Era uno de los países que estaba teniendo pues con más fuerza estaba haciendo llegar esas inversiones. Claro que también hablamos de un contexto en donde Brasil estaba empezando a crecer como potencia media, lo que se llamó los BRICS, ¿no? Que en algún momento fue un tema de que todo el mundo hablaba de Brasil, Rusia, China, India. Brasil pareciera que empieza a tener una crisis económica importante, pero es un actor, digamos, líder en la región, que si cambia su política hacia Cuba, inmediatamente beneficia a nivel interno, a nivel social cubano. Es difícil pensar en la eliminación del bloqueo por los años que tiene, por lo que significa para Estados Unidos, pero sí me parece que hay bastantes cosas que pueden apoyar y se puede beneficiar a la isla. Muchísimas gracias, Antonio, te responde mi pregunta. Espero que también haya servido como este piloncito de información para tener un contexto más amplio históricamente en lo que está pasando en el mundo. Lamentablemente, pues ya estamos llegando a nuestro tiempo límite de esta capacitación y esta increíble charla que tuvimos.
Ángeles Martínez quiere tomar la palabra. Adelante, Ángeles, te escuchamos. Hola Antonio, ¿cómo Eh, estás? Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por habernos brindado esta capacitación. Gracias por aceptar la invitación. La realidad es que es un tema muy importante, que el hecho que no lo hagamos visible no quiere decir que desaparezca. Además, creo que ahora con el tema de la pandemia, pues la situación se ha agravado de forma catastrófica ya en Cuba, ¿no? Y creo que las diferencias económicas en salud se ven reflejadas. O sea, el acceso híjole, literal, a la salud, a medios para poder gozar de ella, pues evidentemente en Cuba pues es muy marginal. ¿Qué tanto pasó allá o qué tanto perjudicó en Cuba esta situación del COVID? ¿Qué tanto vino a agravar esa situación y a hacer aún más amplia esta brecha? Muchas gracias por el saludo, Ángeles. Un gusto estar aquí con ustedes. Mira, yo creo que esta cuestión de la pandemia está llena de claroscuros en la isla, ya lo mencionaba un poco, porque realmente tuvo un impacto bastante negativo, afectó bastante a Cuba, como a la mayoría de los países, pero hay países que son mucho más vulnerables. Es decir, hay países en que si, por ejemplo, para Cuba afectas y reduces a cero su turismo, pues prácticamente le estás quitando un ingreso que tiene fundamental para todo su funcionamiento, ¿no? Y en su funcionamiento está pues todos sus proyectos sociales, su agenda social, sí, el presupuesto que ocupa para la salud, educación, etcétera. Otra cuestión que ha afectado bastante a Cuba, hablaba de la cuestión de las remesas, ¿no? Sin embargo, también como lo mencioné, Cuba ha afrontado de manera, me parece, excepcional esta cuestión del COVID en cuestión específicamente de la salud, ¿no? Es decir, Cuba se sostiene de un programa de salud excepcional. Si uno se pone a ver las tasas, y eso pocas veces se dice, pocas veces se ve, es más bien un tanto invisibilizado. Y con esto no quiero decir que tenga el sistema perfecto o que las cosas estén bien, ¿no? Hay cuestiones que si son negativas se tienen que decir, pero por ejemplo en el tramo de la salud, les digo, si uno se ve la cuestión de la mortalidad infantil, de la desnutrición o temas, por ejemplo, de las enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, es decir, se encuentran en los rangos más bajos les digo, ni siquiera comparándolo con América Latina, sino a nivel mundial. Y menciono reiteradamente esto de la comparación porque muchas veces cuando se habla de Cuba depende desde qué óptica se quiera ver, ¿no? Y aquí de repente la tachan y dicen, bueno, es que allá no tienen, por ejemplo, acceso a internet o no tienen, pero es que se debe de comparar a Cuba normalmente con países similares a ella, o sea, si quiere hacer una cuestión objetiva, pues tienes que ver cómo está la situación en Cuba y a lo mejor cómo está en República Dominicana o cómo está en Puerto Rico, es decir, en países que tienen características similares, pero a veces se compara Cuba, por ejemplo, ya mencionaba, con Brasil, con Argentina o a veces hasta con países europeos, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde pues hay una gran diferencia. Entonces, en la parte positiva, pues es esta baja tasa de contagios. Se pudo desde un primer momento tener bien ubicados en dónde estaban, eh, cómo prevenirlos. Y la otra cuestión es esta justo de la prevención. Como le mencionaba, allá se trabaja bajo la prevención, no ya cuando está el problema, ¿no? Si uno ve qué pasa con las enfermedades más comunes, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues allá, antes de que ya su población esté llena de este tipo de enfermedades, pues lo que se hizo es prevenir. Y la última cuestión es las vacunas, también lo mencioné de rápido, pero de verdad es un avance muy, muy importante esas vacunas, ¿no? Ya tienen interés en adquirirlas, países como Argentina, el nuestro también, son vacunas que un poco reflejan lo avanzado que se encuentra la investigación farmacéutica en la isla, porque no sería ni siquiera, por ejemplo, solamente lo primero que sorprendería o que se ha hecho, ¿no? Es decir, desde Cuba han salido vacunas bastante importantes para la humanidad, ¿no? Como la vacuna contra el ébola, en algún momento hace ya varias décadas, por ejemplo, tuvieron un antecedente de la vacuna contra la polio, hay vacunas, por ejemplo, contra
consecuencias de la diabetes, del cáncer. Es decir, es una isla que con pocos recursos y con las características, a pesar de las características que tiene, pues ha tenido bastantes avance en cuestiones de farmacéuticas, ¿no? y biotecnológicas. Muchas gracias, Antonio. Gracias por tu respuesta, gracias por traernos esta información que al final creo que es muy importante que todas conozcamos la situación actual de esa isla y al igual de todos los países. Muchas gracias, Mari. Gracias por habernos acercado al ponente. Gracias por esa gran idea de acercarnos a esa información que día a día creo que nos puede construir aún más. Toda la información es poder y tener información al respecto de todo lo que pasa a nuestro alrededor, pues es muy importante para fortalecernos, empoderarnos, crear liderazgos más sólidos para todas y cada una de nosotras. Gracias a todas las mujeres Lila que están aquí. Muchas gracias por no dejar de prepararse, por no dejar de estar ahí en constante aprendizaje. Mari, si quieres ayudarnos a despedir al ponente, te agradecemos muchísimo por traerlo. Muy buena idea, gracias a nuestras internacionalistas, Miranda, Mari, que siempre tienen las mejores ideas al respecto y nos hacen que nuestra cultura y nuestro acervo vaya en incremento. Y Luis, si quieres ayudarnos a despedir junto con Mari, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Antonio, muchas gracias de verdad. Gracias, eres un hombre muy inteligente y nos explicaste el ABC de una forma muy sencilla y muy digerible para todas nosotras. Te mando un fuerte abrazo y bueno, te dejo ahí en brazos de ambos y de del despido de ellos. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestra coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Lila, la licenciada Ángeles Martínez. Muchísimas gracias por tu pregunta, Ángeles. Fue ahora sí, yo puse la cereza, tú pusiste una fresota, ¿no? Que es contextualizarnos en nuestro presente, ¿no? Hay que seguirnos cuidando. Y me gustaría cederle a Mari unas palabras para que pueda despedir a nuestro ponente en lo que pongo la proyección de nuestra entrega digital de tu reconocimiento, Antonio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también a Ángeles, a la coordinadora, a todo el equipo. Y pues, doctor Antonio, muchas gracias por darnos el tiempo. Sé que tiene pues muchas actividades, entonces le agradezco que en su agenda pues nos haya hecho un espacio para hablarnos de este tema que es muy importante. Entonces, gracias por seguirnos compartiendo un poco más de los conocimientos en esta isla que pequeña, pero pues muy controversial, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente por abrirnos un espacio en su agenda y lo dejo pues en manos de Luis para esta entrega de un pequeño reconocimiento por parte de la Coordinadora Nacional, la licenciada Ángeles. Prosigo a dar lectura a este reconocimiento. De parte de Encuentro de Mujeres AC, entrega el siguiente reconocimiento a José Antonio Hernández Macías por impartir la capacitación La situación actual de Cuba, realizada a distancia el día 6 de agosto de 2021. Muchas gracias por sembrar la semilla del conocimiento y a través del aprendizaje ayudar al desarrollo pleno de las mujeres que integramos esta organización. De parte de Nadia Martínez de Potex, presidenta y fundadora de Encuentros de Mujeres AC. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos de vuelta. Hubo un cacho histórico que no nos contaste de Cuba, que creo que también es muy interesante. Te esperamos de vuelta. Te mando un abrazo hasta donde quiera que estés. Espero que se cuiden mucho en estos días. Les deseo un excelente fin de semana. Esta grabación se sube a YouTube, así que pueden revisarla en YouTube de parte de la Coordinación Nacional de Mujeres Lila. Y les recordamos que la siguiente semana hay ponencias. Vamos a tocar temas ya diferentes, más reflexivos, más históricos, más para empaparnos y crecer personalmente. Y, ¿por qué no?, tener un poco de charla al momento de tomar el café. Les deseo que pasen un increíble fin de semana. Cuídense mucho. Y hasta luego. Hasta luego a todos. Un gusto.